Hola a todos, bienvenidos de regreso a Álgebra Superior 1. Estamos ahora en la parte 12. Wow, si te perdiste algún capítulo, puedes checarlo por allá. Voy a dejar en la i que sale ahí el link a la lista de reproducción para que puedas ver todos los capítulos y no te pierdas de nada. En el capítulo pasado, pues estuvo muy chido, la verdad. Estuvimos viendo sobre cómo se relaciona el hecho de ser de que una función inyectiva, suprayectiva o biyectiva tenga inverso izquierdo, inverso derecho o sea invertible en general. Entonces decíamos que si, bueno, y probamos que si la función es inyectiva, sí solo si tiene inverso izquierdo, es suprayectiva sí solo si tiene inverso derecho y es biyectiva sí solo si es invertible. Una mnemotecnia que yo tengo para acordarme es, bueno, muy fácil: izquierdo inyectiva, ¿verdad? Pero suprayectiva es porque es su derecho, ¿sí? Así como tiene su derecho y su obligación, suprayectiva. Bueno, es una pequeña mnemotecnia algo tonta para recordar, pero creo que mientras más tonto es mejor para recordar una mnemotecnia así. Pero nosotros decíamos que qué pasa si nosotros teníamos una cosa así como del estilo uno más x igual a 3, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, nosotros pasamos el 1 restando, digamos, y entonces tenemos que x es igual a 2, pero nosotros podemos también ver esto como que 1 más x es igual a 1 más 2. Y entonces lo que podríamos pensar que hacemos es que cancelamos el 1 del lado izquierdo, cancelamos y cancelamos el 1 y nos queda x igual a 2. Entonces esa es una propiedad que tienen los números reales con respecto a la suma, que es que son cancelables por la izquierda. Si nosotros tenemos que estamos sumando lo mismo del lado izquierdo, a lo mejor nosotros no tenemos que hacer tanto relajo como restar uno de los dos lados y esas cosas, sino que simplemente nosotros podemos cancelar. Y entonces, a lo mejor nosotros con las funciones, nosotros podríamos tener a lo mejor que una función f compuesta con x es igual a una función f compuesta con h, y entonces nosotros decimos, bueno, a lo mejor no tenemos nosotros que multiplicar o bueno, que componer con una función aquí para cancelar esto, sino que a lo mejor nosotros simplemente podemos cancelar a la f de los dos lados y entonces nosotros tendríamos x igual a h, y entonces eso a lo mejor simplifica un poco las cosas relacionadas con los despejes. Entonces nosotros podemos tener que una función sea cancelable por la izquierda, como en este caso. En este caso la función está del lado izquierdo y la cancelamos, entonces digamos la cancelamos por la izquierda. O que sea cancelable por la derecha, o que sea cancelable en general, que sea cancelable de los dos lados. ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué relación tiene con tener inversos izquierdo o derecho, o con ser inyectiva, con ser suprayectiva? Entonces, pues de todo eso vamos a hablar en esta ocasión. Pues primero hay que definir cosas, ¿verdad? Siempre en estas clases es primero definir y luego hacer teoremas. Pero bueno, definición. Decimos que f es mono. De hecho, déjenme ponerle f de ave. Aquí mono es como una abreviación de monomorfismo, que cuando se está hablando de morfismos, que es una cosa más general entre comillas que funciones, entonces los monomorfismos es lo que sería mono, pero como aquí solamente estamos con funciones, yo prefiero quitarle la palabra morfismo y dejar solamente mono. Entonces es una función mono, sí y solamente sí, para toda par de funciones g y h que irían, pues digamos, de x a, ¿sí? Estas tienen que ser funciones que tienen como codominio a, porque las vamos a componer con la f por la izquierda, ¿verdad? Entonces, si g compuesta con f es igual a h compuesta con f, entonces g es igual a h. Esta propiedad también se llama que f es cancelable por la izquierda. Vale, entonces esta es la definición 1. La definición 2 es que f es epi. Sí, solamente sí, para todo par de funciones. También le voy a poner g y h, pero esta vez van a ser funciones de b a, digamos, a y. Sí, esta vez el codominio tiene que coincidir el dominio tiene que coincidir con el codominio de f, porque ahora las vamos a componer, pero por la izquierda. Si f compuesta con g
es igual a f compuesta con h, entonces g es igual a h. Entonces es lo mismo, si nosotros tenemos que al componer por la derecha nos da igual, entonces podemos cancelar del lado derecho a la f y nos queda la igualdad de este lado. Entonces a esta propiedad también se le llama que f es cancelable por la derecha. Y pues número 3, nosotros decimos simplemente que f es cancelable. Sí, qué chistoso que aquí tenemos nombres fancy, así como mono y epi, pero para que sea cancelable por los dos lados no tenemos una cosa que sea como monoepi o epimono. Supongo que podremos decirle epimono, suena bien, pero simplemente decimos f es cancelable. Sí, solamente sí, es epi y es mono. Ok, mono. Es una función epi y una función mono. Es eso, que son cancelables. Y a lo mejor esto suena un poco raro porque uno normalmente piensa cuando hace este tipo de cancelaciones que está como que multiplicando por el inverso, en este caso componiendo por el inverso, pero en general no es necesario que una cosa sea invertible o que tenga inverso para poderlo cancelar. Por ejemplo, con los números enteros, pues pasa esto de que nosotros podemos tener que 2 por a es igual a 2 por b, y esto sí nos va a implicar que a es igual a b. Sin embargo, nosotros no podemos multiplicar por un medio, que eso es normalmente lo que se hace en los enteros, porque en los enteros no existe un medio no es un número entero. Entonces sí tiene sentido hablar de cancelabilidad, aunque no exista el inverso. Pues entonces nosotros vamos a tener un teorema que nos dice cómo se relaciona ser epi y ser mono con tener inversos. Lo que vamos a tener, el teorema, dice que f es mono si solamente si f es inyectiva. Sí, entonces creo que a lo mejor esto no debería ser mucha sorpresa. Recordemos que esto también pasa si solo si f tiene inversa izquierda. Entonces ya tenemos 3 equivalencias, ¿verdad? 3 equivalencias muy chidas de ser inyectiva o de ser inversa izquierda o de ser mono. Y número 2, f es epi si solamente si f es suprayectiva, ¿sí? Y recordamos que esto es equivalente también a tener inversa derecha, ¿sí? Entonces nosotros vamos a probar esto. Esta parte de esta equivalencia de acá nosotros la probamos ya en el video pasado, pero entonces para probar número 1, de nuevo necesitamos hacer la ida y necesitamos hacer el regreso porque es un sí solo sí. Entonces, ¿qué pasa si f es mono? F es mono. Esto lo vamos a probar ahora por contradicción. Vamos a suponer que f no es inyectiva y vamos a llegar a una contradicción. Vamos a llegar a que f entonces no puede ser mono. Supongamos entonces que f no es inyectiva. ¿Qué quiere decir que f no sea inyectiva? Que existen A1 y A2 en A, dos elementos de A tales que f de A1 es igual a f de A2, pero A1 es igual a A2. Es distinto de A2, ¿sí? Es decir, que si hubieron dos puntos distintos que los pegó f. Entonces, si nosotros tenemos ese caso, pues f es la negación de que f sea inyectiva. Entonces, f no es inyectiva en ese caso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es definir a una función g y a una función h, sean g y h, que van a ser funciones, decíamos, de x a, ¿verdad? Porque como vamos a componer a f por la izquierda, tiene que ser a el codominio de estas funciones. Y lo que vamos a hacer es definir estas funciones de forma que estas sean iguales, pero g sea distinto de h. Es decir, lo que vamos a ver es que si no es inyectiva, entonces no es cancelable por la izquierda. ¿Y cómo vamos a definir estas funciones? Pues justo nos vamos a aprovechar de que A1 y A2 son dos puntos distintos que f los pega. Entonces g y h lo que tiene que hacer es como separar a A1 y a A2. Cuando f los pega, ahí va a ser donde va a estar el problema. A ver si está más claro si lo pongo así. X primero va a ser un conjunto con un solo punto, ¿de acuerdo? Que le voy a poner asterisco. Entonces lo que vamos a hacer es que g de asterisco va a ser igual a A1. ¿Cuál A1? Pues este A1 de aquí. Y h de asterisco va a ser igual a A2. ¿De acuerdo? Entonces, si g de asterisco es A1 y h de asterisco es A2, entonces nosotros vamos a tener que si nosotros hacemos primero g y luego f
de asterisco, esto nos da f de g de asterisco, que es f de a1, ¿sí? Pero si nosotros hacemos f y luego h de asterisco, esto nos da f, de h de asterisco, que es f de a2. Y por lo que estamos suponiendo acá, estas dos son iguales, ¿sí? Por lo tanto, f compuesta con g de asterisco es igual a f compuesta con h de asterisco. Pero asterisco es el único elemento de x. Entonces, al hacer esto, ya hemos probado que para todo elemento de x, f compuesto con g es igual a f compuesto con h. Además, claramente tienen el mismo dominio y el mismo codominio. El dominio es x y el codominio es b. Por lo tanto, f compuesta con g es igual a f compuesta con h, ¿sí? O h compuesta con f, pero g es distinta de h. Pero nosotros estábamos suponiendo que f era mono. Entonces esta es una contradicción, o digamos fue la contrapositiva, y entonces por lo tanto nosotros tenemos que tener que forzosamente f tiene que ser inyectiva. Sí, la contradicción aquí vino de suponer que f no era inyectiva, entonces tenemos eso. Y para el regreso, ahora nosotros suponemos que f es inyectiva y vamos a usar justo esta parte de aquí, de que es invertible por la izquierda. Sí, porque si f es inyectiva, entonces existe, le voy a poner f1, que es su inversa izquierda. Sí, eso fue lo que probamos en el capítulo pasado. Entonces tenemos que f compuesta con f1, si f1 es su inversa izquierda, entonces se compone por la izquierda, es la identidad. Entonces, si nosotros tenemos que g compuesta con f es igual a h compuesta con f, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros componemos con f1 por la izquierda, que es justo lo que les decía hace rato que podíamos hacer a veces, ¿verdad? Y entonces, al componer esto por la izquierda, se preserva la igualdad, claramente. Así claro que se preserva, pero así se preserva la igualdad porque pues simplemente estamos aplicando lo mismo a dos cosas que son iguales. Y entonces aquí f1 con f se vuelven la identidad en a compuesta con g. Es lo mismo que h compuesta con la identidad en a. A veces los digo al revés, pero es que se confunde uno a veces un poco cuando los tiene que poner de derecha a izquierda, ¿verdad? Pero entonces al componer con la identidad nos queda la misma cosa, entonces ya tenemos que g es igual a h. Y entonces ya tenemos que si f es inyectiva, entonces es invertible por la izquierda y entonces es mono. Y ahora vamos a probar el número 2. Que el número 2 dice que si f es epi, sí solo si es supra. Entonces de nuevo aquí la parte que va a ser un poco más difícil es la de que si f es epi entonces es supra. Y lo vamos a hacer nuevamente por contradicción. Supongamos que no es suprayectiva. ¿Qué tenemos en este caso? Como f no es suprayectiva, entonces existe un b en b, tal que para todo a en a, f de a es distinto de b. Es decir, hay una b en b tal que ningún elemento de a le pega a b, ¿sí? No existe un elemento de a tal que al aplicarle f nos dé b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí muy mañosamente? Nosotros vamos a poner nuestras funciones g y h, que tenemos que definir que ahora van de b a y. Pues lo que vamos a hacer es que y va a tener simplemente dos puntos, ¿sí? Es más, déjeme ponerle mejor y1 y y2. Y entonces, como vamos a definir a la función g y h, es que déjeme ponerle aquí a esta b, b0, ¿sí? Para distinguirla de todas las demás b's de b. Entonces, lo que vamos a hacer es que g de b, para toda b en b, g de b la vamos a definir como y1 si b es distinto de b0 y como y2 si b es igual a b0, ¿sí? Y la h simplemente va a ser la constante y1. Entonces, h manda a y1 a todo y g manda a y1 a todo excepto a b0. b0 es la única que no va a mandar a y2. Pero entonces, obviamente entonces, g es distinto de h. Pero veamos que g compuesta con f, que f compuesta con g es igual a f compuesta con h. ¿Qué va a significar esto? Que si f no fue suprayectiva, entonces no es cancelable por la derecha, porque tenemos esta igualdad. Sin embargo, aquí al cancelar a la f, no nos da la igualdad.
Entonces eso nos daría como la contradicción buscada y significaría que f, si f es epi, entonces necesariamente es suprayectiva. ¿Cómo probamos esto? Pues g de f de a es g aplicado a una f de a, pero por la hipótesis de acá, para todo a en a, f de a es distinto de b0. Entonces, al ser f de a distinto de b0, por la definición de g, esto tiene que ser forzosamente igual a y1, por un lado. Por el otro lado, f compuesto con h de a es h de f de a, que pues por la definición de h es y1 simplemente, igual a y1. Entonces, justo aquí nos aprovechamos de que b1 es un valor que la f no toma, b0, perdón, es un valor que no toma para ponerlo diferente, pero todo lo demás que sí sea igual. Entonces nosotros tenemos que siempre estos dos coinciden, siempre son igual a y1. Por lo tanto, f compuesto con g es igual a f compuesto con h. Además tienen el mismo dominio y el mismo codominio, ¿verdad? El dominio es a y el codominio es b de estas dos funciones y siempre coincidieron. Y la razón por la que siempre coincidieron fue justo porque aquí teníamos una b que no agarró. Pero g es distinto de h, lo cual pues sería una contradicción si suponemos que f es epi, ¿verdad? Por lo tanto, si f es epi, entonces necesariamente f es suprayectiva. Y pues para hacer el regreso, si f es supra, entonces tiene inversa derecha, digamos f2. Entonces, si nosotros tuviéramos que f compuesta con g es igual a f compuesta con h, entonces simplemente nosotros componemos con f2 del lado derecho, y entonces esta parte de aquí pues se vuelve la identidad en b. Y ya sabemos que al componer con la identidad en b, nosotros tenemos que se preserva, se queda la función igual. Entonces g es igual a h. Entonces sí va a ser en este caso lo mismo, que sea invertible por la izquierda a que sea cancelable por la izquierda, y que sea invertible por la derecha a que sea cancelable por la derecha, y a su vez pues eso va a ser equivalente a que sea inyectiva y suprayectiva respectivamente. Y pues por no dejar, siempre nuestro corolario final es que f es cancelable si solamente si f es biyectiva, y por supuesto que esto es si solamente si f es invertible, que esa última equivalencia fue la que probamos la vez pasada. Entonces, pues si f es inyectiva, entonces si f es biyectiva, entonces es inyectiva, por lo tanto es mono, y es suprayectiva, por lo tanto es epi, y al ser mono y epi es cancelable. Y si f es cancelable, entonces es mono, por lo tanto es inyectiva, y es epi, por lo tanto es suprayectiva, y al ser inyectiva y suprayectiva es biyectiva. Entonces pues con eso terminamos esta parte de las funciones por ahora, y la siguiente vez ya vamos a empezar con tema nuevo, que va a ser relaciones de equivalencia y particiones de conjuntos, lo cual yo espero que vaya a estar muy interesante. Esto de mono y epi es interesante, es padre, pero bueno, ya creo que ya se volvió un poco repetitivo después de hacer 3 pruebas así similares, pero la siguiente vez va a estar muy chido. Entonces, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de esto y si eres nuevo aquí, y pues nos vemos en el siguiente. Adiós.